Hola a todos, soy Franco y en este nuevo capítulo de la serie tutorial de Elementor veremos las secciones, las columnas y secciones interiores que nos ofrece Elementor. Te recuerdo que en la sección de comentarios y en la descripción del video vas a tener un link para acceder a un descuento para obtener Elementor Pro. Si estamos listos, empecemos. Antes de comenzar a trabajar con los elementos, tenemos que entender la diferencia entre una sección, una columna y una sección interior. A las secciones interiores las podemos entender como una estructura de tipo abuelo, a las columnas como una estructura de tipo padre y a las secciones interiores como una estructura de tipo nieto. Eso quiere decir que la estructura más grande que pueda abarcar elementos son las secciones. Una sección, por ejemplo, es esta de aquí, que cuando yo me posiciono con el mouse me marca que es una sección y que puedo editarla, puedo borrarla o puedo agregar una nueva, y se marca con un borde celeste. En esta sección, por ejemplo, tal vez se nota un poco más ya que tiene el fondo blanco, pero como pueden ver, toda la página está hecha de secciones. Dentro de las secciones podemos tener columnas. En este caso, por ejemplo, tenemos una columna, dos y tres columnas. Adentro de las columnas podemos ya agregar elementos. Yo, por ejemplo, podría agregar un título, pero también podría agregar secciones interiores que también tienen el mismo formato que las columnas. Entonces, para repasar, vamos a agregar una nueva sección. Vamos a hacer clic en el botón de más para añadir una nueva y me pregunta la estructura. Vamos a crear una sección. Estas estructuras se refieren a la cantidad de columnas que vienen predeterminadas que yo quisiera agregar. Por ejemplo, si yo selecciono esta, voy a crear una sección con 3 columnas. Con esta, una sección con 4 columnas. Y después con estas puedo elegir la cantidad de columnas, pero con una proporción de ancho que ya viene establecida. Yo puedo elegir cualquiera, por ejemplo, puedo elegir esta, y se crea una sección con 3 columnas con un ancho definido que yo, si quiero, puedo modificar a mi gusto. Estas columnas pueden tener incluidas una sección interior. Por ejemplo, si yo agrego y suelto, se crean dos secciones interiores. Que en estas secciones interiores yo podría agregar, por ejemplo, puedo agregar un título, puedo agregar otro título acá, porque tienen el mismo formato que las columnas. Yo también en la columna podría agregar un texto. Tanto las secciones como las columnas y las secciones interiores tienen las opciones de edición bastante similares. Por ejemplo, si yo quisiera editar una sección, tengo que hacer clic en el panel de edición y hacer clic en editar sección. Y en mi barra lateral de Elementor voy a tener distintas opciones. La opción de extender sección hace una llamada de JavaScript para extender las columnas y completar ambos lados. Yo no recomiendo hacer esto porque ocupa muchos recursos. Lo que recomiendo es, en donde dice ancho de contenido, ponerlo en ancho completo. De esta forma pueden ver que el contenido se estira y abarca absolutamente todo el ancho. Dependiendo de su proyecto, pueden optar por uno o por el otro. Por ejemplo, yo les muestro esta plantilla, que todo el formato está en formato de caja. Como pueden ver, en ambos lados no hay nada. La siguiente opción es de establecer un ancho manual. Yo podría establecer en píxeles el ancho que yo quisiera a gusto. Siempre me gusta dejarlo como predeterminado. A ver, el predeterminado es 1200, si no me equivoco. Sí. Para que todas las secciones estén iguales, más que nada. Luego, en el espacio entre columnas,
se refiere al espacio que habrá entre estas tres columnas. Yo podría elegir cualquiera de estas opciones y se podrían separar, como lo pueden ver acá, que está separado. Estas tres columnas están separadas por una cierta distancia. El alto de la sección se refiere a la longitud que tendrá la sección, que puede ser de altura mínima. La altura mínima es el mínimo espacio que ocupan estos elementos, o podemos ocupar la opción de ajustar a la pantalla. Cuando yo hago clic en ajustar a la pantalla, la sección se estira y se adapta al monitor o al dispositivo desde el cual se esté accediendo. Por ejemplo, en esta portada, si yo hago clic en editar sección, está con la opción de, vamos a poner disposición, está con la opción de ajustar a la pantalla. Si yo lo pusiera en altura mínima, se achicaría porque es el mínimo espacio que están ocupando los elementos que están adentro. Entonces, es una buena práctica poner ajustar a la pantalla, porque de esta forma todas las secciones estarían adaptadas al dispositivo desde el cual se accede. Voy a seguir con este ejemplo ya que tengo algunos elementos. La posición de la columna se refiere a si esta columna, por ejemplo, pueden ver que está en el medio. Si yo la pongo abajo, se va a ir hasta el final de la sección. Si la pongo arriba, está arriba. Y en el medio está como estaba antes. Lo mismo ocurre con con el desbordamiento. En el desbordamiento es cuando yo lo pongo en oculto. Esto quiere decir que si la sección, si la columna tiene elementos muy grandes que no entren, esos elementos no se van a ver. Y luego tengo las etiquetas de HTML por si yo quisiera tener un mayor control de las partes y de la estructura de la página web. En la estructura, como tengo una sola columna, tengo solamente una opción, pero por ejemplo, a ver acá, si yo hago clic acá para editar y me voy a estructura, como tengo 4 columnas, me propone algunas opciones. Si las quiero, tengo 3 columnas. Si las quiero las 3 partes iguales, quiero 2 iguales y la de la derecha un poco más grande. Bueno, tengo distintas opciones para ir jugando. En la sección de estilo de la sección tenemos la posibilidad de poner un fondo. Este fondo puede ser de un color. Por ejemplo, si yo quiero poner un color gris, vamos a poner limpiar. Puedo poner un degradado. Si yo pongo 2 colores, puedo poner un degradado que puedo cambiar la forma, la ubicación, el ángulo, si quiere ser lineal o radial. Puedo poner un video que puede estar directamente alojado en YouTube, o puedo poner un pase de diapositivas o de imágenes. Esto depende de la creatividad de cada uno. Solamente tienen que estar al tanto de que tanto las diapositivas como los videos ocupan muchos recursos. La otra opción es agregar una imagen. Podemos agregar esta imagen, por ejemplo. Y como ven, la imagen no es lo suficientemente grande para abarcar todo el espacio. Entonces tenemos la posibilidad de hacer algunas ediciones. Por ejemplo, en posición, si yo pongo centro-centro, se corre. Como ven, tampoco entra. La mejor recomendación es poner en la posición por defecto adjunto. Ya lo voy a mostrar lo que es adjunto, perdón. Vamos a poner repetir en no repetir. Ahí vemos que la imagen aparece solamente una vez, y en el tamaño le vamos a poner abarcar. En abarcar la imagen se estira, por lo tanto si necesitamos para las secciones imágenes de buena calidad. Y lo que les quería mostrar de adjunto es un efecto que tiene Elementor. Por ejemplo, si el por defecto es el mismo que el desplazamiento. Yo cuando hago scroll, la imagen se desplaza con el scroll. Esa es la lógica. Si yo lo pongo en fijo,
la imagen se queda fija, entonces cuando yo hago scroll, la imagen no se mueve. Es un lindo efecto, me gusta bastante. Y bueno, seguimos. La capa de fondo sería como una segunda opción de fondo que está por encima de esta imagen, de esta opción de fondo. A lo que voy, vamos con un ejemplo práctico por si no me entendieron. Yo tengo esta imagen que está ahí como fondo y puedo poner, por ejemplo, una capa de fondo que va a ser un color, por ejemplo, un negro. Este negro va a estar por encima. Yo si quiero le puedo bajar o subir la intensidad y así puedo ocupar en realidad cualquier color, ¿no? El color que yo quiera. Son opciones de diseño que cada uno podrá ir jugando con la opacidad, bueno, lo mismo a lo que estaba haciendo recién, puedo subir y bajar, puedo poner filtros, puedo por ejemplo ponerlo, uy, vamos a ver, eh, puedo jugar con el brillo, con el contraste, la saturación, etc. Vamos a restablecer todo, esto lo vamos a limpiar, así seguimos como estábamos. Luego en borde podemos establecer algún tipo de borde para toda la sección. Tendríamos que elegir el tipo de borde como sólido, por ejemplo, darle un ancho, le voy a dar un 50 que es muy exagerado, pero es para que se vea. Puedo crear un borde o puedo crearlo al pasar el botón, por ejemplo. Yo acá pongo que ninguno y al pasar el botón puedo poner un borde, le voy a poner otra vez sólido, ancho 50. Entonces cuando yo paso con el mouse se crea el borde. Vamos a poner ninguno, le vamos a poner sólido y les muestro, bueno, pueden cambiar el color obviamente o con el color que ustedes quieran. Pueden agregarle un radio al borde para hacerlo curvo, por ejemplo si yo le pongo un 15, ahí, vamos a ver, ahí 45 para que se note más, se ve la curvatura del marco, es una opción. Se le puede agregar una sombra con un color negro, cualquier tipo de color se le puede agregar. Vamos a dejar esto como estaba. Ninguno. Y acá 0. Algo que me faltó decir con respecto a las modificaciones de los radios o de los bordes es que cuando yo escribo en uno de los campos, por ejemplo en el campo de arriba, yo escribo 50, automáticamente se me escribe el 50 en todos los campos. Para evitar esto, yo tengo que desactivar el botón de enlazar los valores entre sí para poder manejar cada valor como yo quiera. Entonces yo pongo un 12, se queda el 12, yo pongo 35 y no se cambian todos al mismo tiempo. Puedo tener un mayor control. Bien, seguimos. En el divisor de la forma lo que hace es cambiar la forma en cómo se pasa a otra sección. Como pueden ver que está en ninguno, hace un cambio en línea recta. Lo que yo podría hacer es, por ejemplo, si estoy viendo la sección en la sección de abajo, tengo que marcar que quiero cambiarla de abajo. Voy a poner que la quiero poner en tipo de pirámides, por ejemplo. Y se cambia con esta forma de pirámides. Yo puedo elegir un color. Puedo, por ejemplo, poner un azul. Y esta sección, por ejemplo, que es la sección que viene, vamos a intentarlo. Vamos a ir a estilo. Le vamos a poner el mismo azul para que tenga lógica. Entonces así habría un cambio de secciones bastante atractivo. Vamos a volver, estamos acá. Con el ancho yo puedo cambiar el tamaño de la figura que yo haya elegido. Puedo cambiar el ancho, el alto, puedo darlo vuelta. Lo puedo invertir, puedo traer al frente. Puedo cambiar en rangos generales la tipografía que se va a incluir en esta sección, aunque yo prefiero no utilizar todos estos ajustes,
sino que me gusta editar particularmente cada elemento, como lo vamos a ver en posteriores videos. Vamos a hacer clic otra vez en sección para ver cómo estamos. Bien, ya hemos visto lo que hay en disposición, lo que hay en estilo y lo que hay en avanzado. Perdón, ahora vamos a ver lo que hay en avanzado. Bien, por un lado tenemos el margen. El margen puede aparecer como en arriba, derecha, abajo y la izquierda, pero bueno, la izquierda y la derecha están en automáticos por cuestiones de lógica y de visualización de la página. Yo podría poner un margen de arriba y abajo. En cuanto al relleno, yo podría hacer crecer esta sección. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Vamos a poner la sección en altura mínima, donde está la disposición, perdón. Acá está, altura mínima. Y ahora le vamos a dar un relleno para que vean cómo funciona. Si yo le pongo un 1 acá, vamos a primero a desenlazar. Si yo le pongo un 1 o lo hago crecer, ven cómo se va agregando lugar en el arriba. Para ir un poco más rápido, yo lo podría poner en EM o en porcentaje. Si yo lo pongo en EM, voy a ir un poco más rápido. Como ven, ahí le doy un relleno de arriba y le puedo dar un relleno de abajo. Bien, seguimos. Las opciones de Z-index las vamos a ver en otro video, un poquito más avanzado, al igual que las opciones de ID y de clases de CSS. Igualmente, con el tema de clases de CSS, solamente está para la versión Pro. En cuanto a la adaptabilidad, se refiere a las opciones que yo tengo para ocultar secciones completas dependiendo del dispositivo desde el que se acceda. Por ejemplo, si yo quiero que esta sección solamente se vea en teléfonos móviles, yo debería ocultar en escritorio y ocultar en tableta. De esta forma, esta vista solo podría verse en un teléfono celular. Lo mismo si yo quisiera que solamente se viera en el escritorio, yo debería deshabilitar tableta y móvil. Pasando ahora a las columnas, si yo hago clic en columnas, puedo editar el ancho de la columna. La alineación vertical se refiere a la altura en la que estarán los elementos que estén dentro. Por ejemplo, este texto, cuando yo tiro un texto, o cualquier elemento en realidad, por defecto se coloca arriba. Si yo lo pongo en el medio, el elemento va a estar en el medio, y si yo lo pongo abajo, estarán abajo. En cuanto a la alineación horizontal, dependiendo del tamaño del elemento, podría ponerlo en el centro, en el inicio o en el fin de la columna. Podría cambiar el espacio entre elementos. Por ejemplo, voy a tirar, voy a duplicar esto para que se vea. Vamos a poner 3 textos iguales. Vamos a volver. Si yo lo pongo en 0, los 3 elementos están pegados. Por defecto vienen 20 para que estén un poco más separados. Luego, con estilo, al igual que en las secciones, no lo voy a repetir, pero se pueden cambiar los fondos, los bordes, la tipografía, y en avanzado también se pueden agregar los márgenes y los rellenos. Y como les comenté anteriormente, las secciones interiores también tienen el mismo formato de una columna. Voy a agregar otra para que se vea mejor. Voy a agregar una sección de una sola columna. La voy a poner en donde está alto, ajustar la pantalla para que se vea grande. Entonces tengo una sección, tengo una columna y voy a agregar una sección interior. Como pueden ver,
adopta el formato de dos columnas, que yo también podría duplicar para crear 3 secciones interiores, y si yo quisiera podría duplicar la sección interior completa y así crear rápidamente varias secciones interiores. Bien, hasta acá fue el video de hoy, este capítulo de hoy en realidad, así que bueno, si te gustó, si te sirvió, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campana para estar al tanto de mis próximos videos de este tutorial de Elementor. Nos vemos en la próxima.